¿Te gustaría ser presidenta de para Colombia? recomponer. Uy, sí, a mí me encantaría ser presidenta de ¿Qué Colombia para harías? hacerlo bien. ¿Qué harías diferente a lo que ha hecho Petro, por ejemplo? Estábamos hablando hipotéticamente, Claro, ¿no? hipotéticamente. No, no me compararía con Petro, ni con Uribe, ni con ningún otro expresidente. Estos son palabras mayores. Angélica Monsalve, bienvenida. Hola, Pablo, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿cómo estás? Sí, estábamos distanciados, pero me imagino tú muy ocupado y yo también con tanta. Estoy bien, siempre me siento bien y estaré bien porque el bienestar es un sentir, así, así te ataquen, pero no puedes permitir que eso permee tu espíritu. ¿Y te ha cambiado mucho la vida con la nueva fiscal? Pues yo creo que mi vida no cambia o sea igual por una nueva fiscal. Yo diría los ataques, pues los ataques han cesado, pero el daño que se ha causado sigue igual. Yo veo las mismas personas, el mismo personal, no hay cambios, aunque es muy, creo que para ser muy sincera, como siempre lo he sido y honesta, es muy temprano como para decir si va a haber cambios o no los va a haber, pero por ahora no hay ninguno, Pero en lo ¿cómo así que muy absoluto. temprano? Ya lleva 2 meses la nueva fiscal, ¿no? Sí, pero eso le da ya autonomía de administrar con el personal que ella considere que es correcto. Y si ella considera que el correcto es el que estaba antes, pues, Ujú. ¿qué podemos hacer ante eso? Pero, por ejemplo, Nada. demos nombres propios. Mancera, con todas las implicaciones que tiene esta señora, con todo lo que se supo, con lo que sabe el país de Mancera, ¿cómo es posible que Mancera siga en la fiscalía, además ocupando un puesto muy importante? Lo que pasa es que, a ver, es inédito, ¿no? Nunca habíamos visto que una persona debe haber sido prácticamente la fiscal general de la Nación durante los 4 años, porque siempre estuvo encargada como fiscal general de la Nación en ausencia de Barbosa, y después ocupó el lugar de Barbosa cuando ya terminó su periodo constitucional como fiscal general de la Nación. Lo normal es que ya al ocupar tan alto cargo se vayan de la institución a hacer vida. Pero recordemos que ella ya venía, como ella misma lo ha dicho, de 30 años dentro de la institución. Y Mm. ella se había hecho acreedora, no sé si por mérito o no, a un cargo en provisionalidad o en carrera, no tengo entendido, de fiscal delegada ante tribunal. Entonces ella pues sigue ahí la entidad en su cargo de fiscal delegado ante tribunal. Ya cumple requisitos para pensionarse, pero a pesar de que escuchamos a la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, decir de que si ella ya cumplía requisitos, ella se tenía que ir de la entidad. No obstante, hasta la fecha no hemos visto ninguna actuación por parte de la nueva fiscal general de la Nación para que emita una resolución y le mande para su casa a descansar de su pensión, ¿no? Claro, de tan arduo Y trabajo, le tantos lee, años. exacto, y le dé esa plaza a la población que quiere aportar para el país, esa Ujú. población de abogados especializados que quieren aportarle a la entidad, darle paso a las nuevas generaciones. Oye, Angélica, y ahora que no nos está escuchando nadie, ¿qué hacía Petro reunido con Mancera? En el momento en que se reunieron, cuando salió en la prensa, me estás preguntando, que Sí. tuvieron una reunión clandestina que salió en la prensa. Mira, no sé, eso a mí me dejó desconcertada, no porque se hayan reunido, se pueden reunir, es que ¿Cómo así? por ¿Eso fue lo, una reunión clandestina y se filtró la foto y la sacó la prensa? no, yo ¿No no he fue una visto cosa oficial? fotos, yo no he visto fotos, Ah, todos los colombianos vimos la noticia de sí. que presuntamente hubo una reunión que no desmintieron en el reporte coronel, no Mm. lo, él manifestó que había hablado con la fiscal general de la Nación y con el presidente de la República y ambos tuvieron unos discursos totalmente excluyentes. Uno dijo una cosa que se reunieron por otra y otro dijo otra cosa que se reunieron por otra y no sé, no, el pueblo colombiano no supimos a quién creerle de los dos. No obstante, en mi concepto personal, sí quedé desconcertada porque el pueblo colombiano, o sea, es un presidente de la República que Mm. abandonó la Casa de Nariño
para verse en la casa de un ministro de Justicia con una fiscal general de la Nación, también que salió de su lugar de trabajo, que es el búnker, y la reunión, si hubiese sido institucional, tendría que haber sido en alguna de esas dos sedes gubernamentales, ¿sí? Mm. Salieron de sus zonas de confort en la casa de un ministro de Justicia, se encerraron en cónclave y ninguno del pueblo colombiano no supimos para qué, cuando semanas anteriores y meses anteriores los habíamos visto como perros y gatos peleando. Ahora ya estaban reunidos y fue una incógnita de qué se pactó o qué se dijo en esa reunión. Mm. Yo quedé personalmente desconcertada porque posterior a esa reunión se paralizó el caso de Pacho Malo, se archivó. Entonces, cabe sospechar si hubo un acuerdo con la denuncia que tanto nos costó a nosotros, los CTI y a mí, interponer, que hasta a mí me costó prácticamente muchos procesos más abiertos y la persecución de Marta Mancera. Entonces, el presidente de la República, ¿cómo accede a reunirse con una persona que él mismo denunció que estaba impartiendo la justicia de una manera cuestionada? Entonces, estas actuaciones lo dejan a uno en un desconcierto, una falta de transparencia dentro de la administración pública, una falta de que nos digan la verdad los colombianos qué está pasando, cómo se están manejando los destinos de la nación y por qué, si son altos funcionarios que tienen que hablar, de verdad que si yo fuese una alta funcionaria como una presidenta de la República o una fiscal general de la nación, yo esos acuerdos, esas reuniones, yo las televisaría para que todos los colombianos nos enteráramos qué están haciendo, porque es que nos están tomando un tintico como amigos. Están hablando cosas respecto a las funciones que ellos desempeñan dentro de la nación. Eso de verdad que fue muy mal visto, no solamente por mí, sino que yo creo por la mayoría de los colombianos. Fue algo muy malo de parte de estos dos altos funcionarios. Oye, ¿y Pacho Malo sigue también en la fiscalía? Eh, yo creo que sí. Yo creo que Pacho Malo está detenido. No sé si está libre o no. Sí, ya hay. El caso es que lo que pasa es que, mira, les voy a explicar lo que pasó con Pacho Malo. El caso de Pacho Malo, que fue una denuncia interpuesta por mí y por los dos funcionarios del CTI, los sobrevivientes, Pablo y Fabio, nosotros denunciamos y conoce una delegada ante la Corte Suprema de Justicia, una fiscalía delegada. Ese caso lo archivaron y la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Marta Mancera abrió un caso paralelo a ese para ver si se difuminaba el otro, que si era por narcotráfico y tráfico de armas. Y lo abrieron, disque, por contrabando. Por contrabando. Entonces, Pacho Malo y otros fueron investigados y están siendo judicializados por contrabando. Pero lo abrieron paralelo. Inmediatamente la captura de Pacho Malo, un caso que estaba dormido desde hace muchos años, ¡plus! Saltó y entonces ya nos cachetearon a los colombianos, porque nos cachetearon, nos dijeron, ya va, es que Pacho Malo no está cometiendo actos de narcotráfico, eso es contrabando. Y miren, una justicia mediática, lo estamos judicializando. ¿Y qué pasó con el que está ahí? ¿Por qué lo archivaron? ¿Por qué les da miedo investigar actos de narcotráfico? Porque ahí hay muchos metidos y altos funcionarios. Y no lo durmieron. Está ahí archivado descaradamente. Mm. Y no hay voluntad de que lo desarchiven. Porque es que lo pueden desarchivar porque es que no se allegó el acervo probatorio. De hecho, este fiscal que lo archivó cometió prevaricato. Tampoco está siendo investigado, por el contrario, los premian. Es que vemos los colombianos como los malos se salen con la suya, no hay justicia. Una justicia inerte, una justicia nada más para los pobres.
Y no ha dado ninguna señal en estos 2 meses la nueva fiscal de casos emblemáticos de corrupción nuevos que se hayan retomado, de algunas de estas grandes vacas sagradas que tenemos en Colombia, de Odebrecht, de José, de Néstor Humberto, de Barbosa, o sea, tantísimos casos que hay, que estábamos esperando este cambio fiscal para que empezara a moverlos. ¿Alguno de esos tú sabes o has escuchado que se esté moviendo? Mira, no sé, no sé, vamos a darle el beneficio de la buena fe. Lo único que sé es que me comunicaron, están archivando todas las denuncias que yo había interpuesto contra fiscales presuntamente corruptos. Bueno, Me están comunicando los archivos y los que me abrieron a mí por destapar la corrupción, nanay, están ahí como armas letales. Están ahí, o sea, ¿tú sigues con están todas ahí. las causas disciplinarias y todo lo que tenías Sí, en la época de sí, Barbosa? sí, no les tengo miedo porque ahí no hay nada. Son abiertos por Mancera con sus microproyectos, pero están abiertos. Entonces me comunican los que sí en realidad una fiscal violó mi sistema informático flagrantemente y admitido por ella. Y ya le archivó una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Una de las nuevas, las que pusieron nuevas, le archivó. Tantas causas que hay ahí para investigar y corrieron a archivarle a esta fiscal, adepta a Marta Mancera. Entonces, no sé cómo se está manejando la justicia tristemente. Bueno, aquí vino Ángela Buitrago, que fue una de las ternadas. Estuvimos hablando con ella en palabras mayores y nos estaba contando, pues, todos los intríngulis de esa terna y de cómo al final estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia prácticamente están esperando que las ternadas vayan allí a rendirles pleitesía para ver a cuál de ellas ungen con su bendición para que sea la fiscal general. ¿Qué viviste o cómo has vivido tú ese proceso? Porque yo creo que ese tipo de denuncias son impresionantes. El mismo Ángela Buitrago dice, yo me negué a ir ahí a hablar con ellos. Es como si estuvieran esperando a ver hasta dónde o qué líneas rojas va a tener la nueva fiscal para ver si la eligen o no. ¿Cómo has vivido tú eso? Eh, ay, pues como cualquier colombiano, ya los colombianos no sabemos qué pensar de los altos funcionarios. Ya la moralidad en ellos brilla por su ausencia. Se perdió el fin de la nación, el fin de la justicia. Está desorbitada las injusticias. Ya estamos cansados de ver eso. Fíjate cómo violentaron la misma Corte Suprema de Justicia para la elección, violentaron la ley estatutaria de la Administración de Justicia de la manera como debe ser elegido o votado un fiscal general de la nación. A ellos no les importa porque ahora no estamos en un sistema anglosajón donde está positivizado y donde impera la ley. No, aquí impera es lo que digan ellos, no lo que diga la ley ni la constitución. Entonces, si nos vamos a la legalidad, eh, tendríamos que cuestionar a muchos magistrados que rompieron la norma y no les importó. Esa elección fue bochornosa, fue fea. No le dieron ejemplo a la población colombiana de lo que representa la dignidad del cargo de estos altos funcionarios, porque son funcionarios, no son dueños de la justicia, son funcionarios del Estado, pagos por el Estado y pagos por los colombianos y se deben es al pueblo y para el pueblo y a la justicia. No se deben a los actores políticos, señores, se deben es a dar ejemplo, a demostrar que son imparciales y transparentes, a demostrarnos a los colombianos que ustedes sí saben impartir justicia porque ustedes representan las altas cortes, la dignidad de las altas cortes. Y esa dignidad se perdió, ya no existe. Ahí ya no hay dignidad, ahí hay indignidad. Angélica, lo que sorprendió también mucho a los colombianos es que precisamente a raíz de todas estas arbitrariedades que cometía Barbosa al frente de la fiscalía, con Mancera en la sombra, pues conocimos también que el trabajo de cientos de miles de fiscales es complicadísimo, de que hay gente buenísima en la fiscalía trabajando, que llevan un exceso de casos, que muchas veces tienen que trabajar con las uñas y que encima se encuentran contra este aparato que al final hace todo este ruido muchas veces mediático
para que por otra parte, pues la impunidad siga acampando por sus anchas en la justicia colombiana. Entonces, todos esos compañeros tuyos, toda esa gente que te rodea, que está trabajando en estos casos, ¿qué sensación tienen con la nueva fiscal? La verdad, Pablo, para serte sincera, con pocos fiscales hablo. Si me vas a preguntar la consulta de boca a boca, pasillo a pasillo, yo allá casi no hablo con nadie. Lo que siento es resignación, desidia, mm, lentitud en la justicia, esperar que cada mes se cobre el salario, ese para su casa descansar y tomar el trabajo como cualquier otro. Así se está llevando la justicia, con lentitud, con ineficiencia, con ineficacia, sin voluntad. Y eso se traduce en que el administrado que está esperando que la administración pública de justicia resuelva su proceso, bien sea en contra o como víctima, esté tan desmoralizado como estamos los mismos fiscales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Muchos esperando a ver cuándo cumplen los años de retiro, muchos esperando a ver un ascenso que nunca va a llegar, porque no hay ascensos por mérito, sino por a ver qué fiscal es más servil que otro, o quién está metido en la mafia de un grupete ahí, de algunos directores seccionales para... Entonces, ahí la entidad está también desmoralizada. Esperemos, algunos tendrán expectativas de la nueva fiscal general de la Nación. Sí, Tendrán expectativas. aquí estuvo Gonzalo Guillén, que ya también se le van acabando las expectativas también por ese tipo de cosas, ¿no? Especialmente la presencia de personajes como Mancera todavía en las sombras. ¿Y qué me puedes decir de Néstor Humberto Martínez y de Barbosa? ¿Tú crees que de alguna forma siguen manejando hilos dentro de la fiscalía? No sé ni qué creer. Para mí son hasta innombrables. Bueno, es otra cosa que quiero agradecerte porque yo sé que tú con tantos temas que te han creado, esa guerra legal que te han desatado, pues para ti es muy difícil a veces pronunciarte sobre temas. Yo te agradezco de verdad que este es un esfuerzo muy grande controlar tus palabras y estoy seguro que la gente sabe Ah, leer pero entre líneas, perdón, ¿no? perdón, aquí quiero aprovechar como, no sé si es relevante, pero es una anécdota curiosa y graciosa. Yo tenía tarjetas de crédito, pero una anécdota personal del BBVA, perdón, del BBVA no, un banco de Sarmiento Angulo, de Avevillas, sí, sí, de Avevillas. Es que hasta, las dos tarjetas mías de crédito eran de Avevillas y tenían montos bastante altos, ¿sí? Estoy hablando de 100 millones de pesos. Me dieron esos montos incluso por un sorteo. En las dos, la Master y la Visa. Y tenía comportamientos de pago excepcionales. Nunca me retrasé en nada, siempre estuve bien. Y un día me dejaron de funcionar mis tarjetas de crédito cuando el problema con Néstor Humberto Martínez y toda esta gente. Y yo fui al banco y la funcionaria me dijo que habían ordenado a nivel central, así literal, cancelarle las tarjetas de crédito a todas las Angélica María Monsalves Gaviria de todo el país. Pero bueno, eso es gravísimo. Sí, sí. Pero a mí me dio risa. Yo, ¿pero por qué? Pero no importa. Entonces, debía ahí como 100 pesos, los pagué, las cancelé y fui a otro banco y me las dieron inmediatamente hasta por montos más altos. ¿Y no denunciaste eso? No, no, no. Yo sospeché que era, eh, a ver, me amenazan con la Comisión de Disciplina Judicial, con la Mm, Fiscalía General de la Nación, ahora ah. con mi vida crediticia en el banco, también me quitaron las tarjetas de crédito. Y detrás, Sarmiento Angulo. ¿Quién más? ¿Quién dio la orden? Sarmiento Angulo. Y lo digo con responsabilidad porque así fue que me Mm, las quitaron. Un derecho de petición que nunca me respondieron. También. Lo radiqué en el banco. Y me increíble. siguen llegando los estados de cuenta a pesar de que ya tengo paz y salvo, tengo todo. Y no me las quitaron, sino arbitrariamente, porque les dio la gana. Y así. Porque era a todas las Angélicas Marías Monsalve Gaviria del país. Y no había sino una, que era yo.
Ay, Dios, qué cosa tan absurda. Ujú, Yo creo ujú. que la gente cada vez que escucha estas cosas, más cuando la escucha de voz de una persona como tú, que tiene autoridad, que es una persona conocida en todo el país, porque tú te has hecho muy mediática, precisamente a raíz de que sales a los medios de comunicación alternativos a denunciar estas arbitrariedades, estas injusticias, tienes ese valor, básicamente casi que como una medida desesperada, pues es que realmente el país empieza a entender muchas de esas cosas. Yo creo que con tu ejemplo muchísima gente se ha dado cuenta de realmente lo que está sucediendo al interior de la fiscalía. Pero ya antes, por ejemplo, hemos visto el libro de Álvarez de lo que pasó con su padre, todas las persecuciones judiciales que se hacen, cómo una persona puede terminar judicializada incluso en la cárcel, básicamente por unas políticas en las que lo que se busca es hacer una producción exagerada de casos triviales para, por otra parte, esconder los grandes casos de corrupción. Y ahí tengo que preguntarte, ¿qué ha pasado con el caso de los Ríos Velilla? No, el caso está en juicio, está en juicio. Mm, Y actualmente, aquí no estoy hablando del caso en concreto, sí, sino que el caso que se hizo mediático. Y está en juicio. No pero ¿cómo quiero no ni va a ser hablar mucho. mediático si uno de ellos, uno de los Ríos Velilla está casado con una de las locutoras más famosas de Colombia, ¿no? Con Darcy Quinn. O sea, que se hace mediático prácticamente de forma automática. Mm, ¿Qué te puedo decir yo? Así funciona todo en este país. Aquí todo Increíble. está entrelazado, interconectado. Hay una sinapsis profunda entre entre la política, la actividad contractual del Estado y la corrupción. Eso es una sinapsis que funciona armónicamente. Pero funciona así en todo el mundo. Fíjate que en estos días que he estado entrevistando gente de México y en programas mexicanos, el presidente de México tuvo que hacer ese programa por sus propios medios, las mañaneras, precisamente para contrarrestar toda esa oleada de ataques y de desinformación por parte de la oposición, de la extrema derecha principalmente. Y gracias a eso le ha podido dar un relevo bastante claro a una presidenta por primera vez en México. ¿Qué te pareció ese caso? Bueno, que yo pienso, primero, en la autonomía de los pueblos. Y segundo, si me estás preguntando la manera como se hace o se hizo política o cómo llegó, eh, a mí me gustaría que el sueño de todos los ciudadanos del mundo que vamos a ejercer nuestro derecho al sufragio es votar por un candidato que tenga pilares propios, que la gente vote por sí mismo, que no llegue con la continuidad de otro, sino con líderes nuevos, que tengan pilares propios, que tengan liderazgo propio. Yo poco pudiese hablarte de la presidenta que acaba de ganar, porque no sé mucho su trayectoria. No la sé mucho, así que no quisiera ni siquiera hablar de cómo va a ser su gobierno o cómo llegó. Sencillamente hablo genéricamente de que no debería ser como ocurrió aquí, que un expresidente influya sobre la población para que votemos por otro, como por ejemplo lo hizo el presidente Uribe. O sea, que deje como un sucesor. Y ahí pudiesen haber aciertos o desaciertos. Entonces se está violentando, hay violencia electoral, porque la gente o el ciudadano tiene que votar por el candidato que le guste, que él mismo hizo su campaña por él mismo, que no manipulen las elecciones. Porque por lo menos el presidente Uribe nos dijo, voten por Santos y todo el mundo votó por Santos. ¿Sí? La gente corrió, la gente no estaba votando por Santos, la gente estaba votando por lo que dijo Uribe, ¿sí? Mucha gente votó por eso. Entonces, luego llega el presidente de turno, voten por Duque. También el presidente Uribe dijo, voten por Duque, y la gente votó por Duque. Una persona que estaba llegando nueva a la política, que no lo conocía nadie, y entonces nada más heredó una trayectoria política de un expresidente y ya por eso votaron por él. Entonces ahí se está violentando la representación que deba tener o la legitimidad de un presidente que va a representar una nación.
A mí me gustaría que un candidato se hiciera campaña por sí mismo, por él mismo, con postulados propios, ¿sí? Y que convencer al electorado de por qué quieren votar por él y por qué se hace necesario votar por él, con pilares propios, porque va a ser una persona que va a llegar con autonomía de decisión, no va a llegar con acuerdos ni favores políticos. Y eso es lo que está pasando en Latinoamérica, que se están sucediendo el poder. Hay una especie de monarquías. Son unas nuevas formas de acceder al poder como si fueran reyes. Entonces dejan su sucesor, ya no por línea de sangre, sino por partidismo, por partidismo. Y tú estarías, bueno, si ya me has contestado eso, me imagino que la respuesta es no, pero ¿qué opinas de lo de la reelección de Petro? Que está sonando por ahí, hay gente que dice, aunque él ha dicho que no se quiere reelegir, ¿qué opinarías, por ejemplo, de eso, de una reelección Mira, de Petro? ahí yo sí soy muy legalista. O sea, si un candidato llegó a la presidencia bajo unas normas legales y constitucionales que prohíben la reelección, luego no puede engañar diciendo que ahora se quiere reelegir. O sea, fue electo por un periodo de 4 años, nada más. No pueden perpetuarse, sea Petro, sea otro. De verdad que así sean imperfectas, el irrespeto a las leyes es el inicio de la anarquía. Entonces, no podemos, mientras la ley esté ahí y no esté reformada y no permita la reelección, hay que respetar la norma. ¿Qué opino de Petro que se quiere, él ha dicho que no se quiere reelegir? Pero por otro lado, no nos ha dicho para qué quiere una Asamblea Nacional Constituyente. No sabemos para qué la quiere. Y ahí eso es peligroso, porque no toda la gente que puede votar sabe ni siquiera que es una Asamblea Nacional Constituyente y no sabe para qué la quiere el presidente. Entonces el presidente Petro dice que no quiere reelegirse, pero subliminalmente nos dice que es el pueblo que quiere que él continúe. Pero es que no es así. El pueblo también está supeditado a la Constitución. Ay, las cosas hay que hacerlas al derecho y no al revés. ¿Pero estarías a favor de que hubiese un nuevo gobierno progresista, de alguien diferente a Petro, por ejemplo? Mira, cualquier gobierno, indistintamente que sea progresista, bueno, las tendencias políticas nos han demostrado que lo han hecho mal. Los partidos políticos lo han hecho mal. Estamos en la búsqueda de un candidato que nos represente o que llegue al poder un presidente. Es que no solamente un presidente, si bien es cierto, nuestra forma de gobierno es un sistema presidencialista, pero aquí mandan son las cortes y el Congreso. Manda, el presidente no manda tanto como las cortes o el Congreso. Entonces ahí tendríamos que renovar el Congreso para hacer las cosas al derecho, para que se le dé más poder al pueblo. Pero no Sí, me porque el contestaste pueblo... la pregunta, te pregunté si Uh-huh. estarías de acuerdo, o te lo hago de otra forma. Entonces, Sí. ¿preferirías que venga un gobierno de derechas o un gobierno de izquierda o un gobierno de centro? ¿Qué tipo de gobierno te gustaría que viniera para Colombia? Mira, ¿qué es un gobierno progresista? Que cuando tú me dices que si preferiría un gobierno progresista, ¿qué se entiende como gobierno progresista? Porque es que Petro nos vendió un gobierno progresista y han pasado 2 años y no ha pasado nada y sigue gobernando de la misma manera que los demás, con las mismas personas de antes. Entonces, no se trata de un partidismo, de que sea de derecha, de izquierda, el progresismo, ¿sí? Es que tenemos que ver que un gobierno progresista lo haga bien para poder decir que queremos otro gobierno progresista. ¿Tú cómo lo Esa harías? sería. ¿Qué harías diferente tú, por ejemplo? Tú imagínate, por cierto, ¿tú tienes aspiraciones políticas? Pues yo creo que dijo Aristóteles que cada individuo es un sum politicón. Yo creo que todos tendríamos esa aspiración Qué política, respuesta porque tan política. todos queremos ser presidentes. De verdad que yo quisiera tener poder Te gustaría ser presidenta de para Colombia? recomponer. Uy, sí, a mí me encantaría ser presidente de Colombia para ¿Qué hacerlo harías, bien. qué harías diferente a lo que ha hecho Petro, por ejemplo? Estamos hablando hipotéticamente, Claro, ¿no? hipotéticamente. No, no me compararía con Petro, ni con Uribe, ni con ningún otro expresidente.
de verdad, que la base mira, aquí nunca hemos tenido democracia. La base de la democracia desde la fundación de la República ha sido la justicia. Y aquí no hay justicia. Sin justicia, la justicia son los pilares, son los cimientos de la democracia. Entonces, como no hay justicia, nunca ha habido democracia. Es un país súper desordenado desde el ordenamiento jurídico, desde la ejecución de las normas, de cómo llegan los candidatos a los cargos de elección popular, la manera como llegan, que es de verdad muy deshonrosa para algunos, de cómo se maneja un Congreso y lo que representa un Congreso, cómo se maneja y cómo se manejan las cortes, las altas cortes y cómo se maneja la justicia, que, que, que es la parte más álgida del país, es la que está más delicada, es lo que el ciudadano más está decepcionado de la justicia. Entonces, ¿cómo decir tildarnos de demócratas si no tenemos justicia? Entonces, yo sí quisiera poder, porque es que desde aquí, desde una simple fiscalita de abajo, ¿qué voy a hacer? Ahí, hacer lo que tengo que hacer, judicializar a los que nos roban. Y sin embargo, estoy atacada por ello. No tengo poder, al contrario, el sistema se me ha venido encima. Y yo luchando sola contra el sistema sin apoyo ni siquiera de mis compañeros de trabajo. Claro que yo quisiera ser presidenta, claro que sí. Quisiera ser presidenta de la República para luchar por la justicia, para enseñarle a los colombianos que sí podemos tener una verdadera democracia, que sí podemos darle poder al pueblo y que el pueblo tiene que decidir y no las altas cortes por las cosas trascendentales que nos afectan política, social y económicamente, que somos los colombianos unidos y las mayorías las que deciden eso y no las altas cortes y no el Congreso. El Congreso debería decidir en pro de la colombianidad, en pro del ciudadano, pero no lo hacen porque se desdibujaron, se desmarcaron del fin para el cual fueron elegidos. O sea, ellos rompieron con la representación indirecta. Necesitamos que Colombia tenga representación directa de los ciudadanos. Mira, nosotros no podemos revocar a ningún alto funcionario, porque la Constitución no lo prohíbe. Nada más alcaldes y gobernadores, los que no afectan mucho. Pero ¿por qué no podemos revocar a un presidente de la República por violación del orden constitucional? Al que sea, no estoy diciendo a Petro. Porque es que el poder soberano, dice la Constitución, lo tiene el pueblo. El poder reside en el pueblo. Pero es mentira. ¿Por qué no podemos revocar a un fiscal general de la nación? ¿Por qué no podemos revocar a un magistrado? ¿Por qué no podemos revocar a un congresista? Porque no tenemos poder y estamos indefensos frente al sistema. Entonces no hay democracia, es mentira. Porque los congresistas que elegimos están al servicio de la politiquería y de sus partidos políticos, no del pueblo que los eligió. Entonces no tenemos poder. Pues claro que a mí sí me gustaría llegar al poder para cambiar todos esos entuertos, pero no para yo decir que soy presidenta, ¿Y no. te han hecho alguna oferta, alguna proposición? ¿Ya están pensando en ficharte porque tú eres una persona muy conocida en Colombia y ya la gente empezó campaña política, ¿no? Mira, yo ahorita no puedo hacer proselitismo político porque soy funcionaria todavía, pero a mí yo de verdad que no me dejaría que nadie me fichara. Si yo Tú irías tuviese independiente, aspiraciones, si yo te tuviera presentarías aspiraciones independiente. políticas, sí, claro, porque es que eso es lo que está pasando en este país, por hacer Mm. esas alianzas macabras con el narcotráfico, con la extorsión, con políticos cuestionados, con politiqueros, porque ya no hay políticos, sino politiqueros, es que está pasando lo que está pasando. Porque hacen alianzas macabras para poder acceder al poder. Y luego llegan al poder y ya no se le den al pueblo. Y también al ciudadano hay que culturizarlo de que no venda el voto. No lo venda. Bueno, y O sea, digamos que en ese no supuesto lo hipotético compre. caso que te presentes a una carrera presidencial, eh, ¿cómo harías con ese problemita que tenemos de 20 millones de personas viviendo en la pobreza? Mira, la pobreza y la desigualdad, este es uno de los países más desiguales del mundo. Fíjense que según
la Transparencia Colombia, una ONG, una organización, una corporación que se llama Transparencia Colombia, más de, le voy a decir las cifras exactas, que son las letras de las cifras de la corrupción. Están llegando en un estudio que se hizo desde el año 2016 al 2022, fíjense bien, 21 billones de pesos perdidos por corrupción estatal. Y de esos 21 billones de pesos perdidos afectaron a 15 millones de colombianos. Entre ellos está, fíjense, lo pongo a manera de ejemplo, entre ellos pudo haber estado, si hacemos un análisis actualizado, que seguro que está ahí también, la pérdida de los dineros del Mintic. Ese internet que iba para los niños, para educar a los niños, que a través de la educación, que esté muy trillado, es la única manera, no es a través de regalarle cosas a nadie, ni plata a nadie, ni que el Estado se vuelva como que regala. Es a través de la educación, del fomento de empleo, de atraer la inversión extranjera, es que alcanzamos un nivel de bajar la pobreza, de darle un instrumento a la pobreza a los pobres para que salgan de él por sí mismos. No dándoles de comer hoy, mañana, pasado y luego llega otro gobierno y quita esas ayudas. No. Es sembrarle el camino para que ellos mismos busquen la manera de escalar y salir de esa pobreza que empieza por aquí, por la educación. Entonces, fíjese cómo, y cómo la justicia es inoperante, no le importa. No le importa que se perdieran los 21 billones de pesos. No le importó, no hay justicia. Vemos cómo personas como Emilio Tapia, condenados, vuelven a contratar con el Estado. Vemos cómo personas con los NULE vuelven a contratar con el Estado. Condenados y vuelven a contratar con el Estado. Porque es que la corrupción es una coadyuvancia entre el funcionario y el contratista, y con ese mismo dinero se reeligen y vuelven a acceder al poder. Entonces es un círculo vicioso. La pobreza, mira, la corrupción estatal es la culpable de la pobreza. Esto es un país abundante y hay para todos. Pero me has Pero dicho que esos son 21 billones y el presupuesto de la nación son más de 1.200 o 1.300 billones de pesos. ¿Cómo cambiaría la estructura del Estado precisamente para favorecer o para luchar contra esa desigualdad? la estructura del Estado, al final, yo me tomé un ratico como para al final explicarte cómo sería la estructura ideal o la lucha ideal para que Colombia salga adelante o salga del subdesarrollo y salgamos al menos en un porcentaje de los niveles de corrupción descomunales que tenemos. Entonces, al final, déjalo un ratico para el final, yo más o menos les explico cuáles son las fallas de la corrupción, que es la misma justicia. ¿Que Hay que estructurar. tienes algo escrito al Sí, respecto? yo lo escribí Ah, y lo analicé y de verdad que pues la oye, culpa de la pobreza es interesantísimo. la corrupción. La culpa de la pobreza es la Mm. corrupción, porque el dinero que llega a parar en manos de unos pocos, Pero de también no los, es corrupción que gente multimillonaria pague pocos impuestos, también no es corrupción que el Estado tenga toda esa burocracia tan exagerada, que no haya entidades realmente de control que funcionen. Toda esa estructura tan absurda que tiene un país en el que básicamente hay que producir eh, esclavos para mantener un país en una deuda y en un conflicto externo, en un conflicto eterno. ¿No crees que toda esa estructura del Estado también habría que modificarla profundamente, mucho más allá de la fiscalía, de los órganos de control para luchar contra la corrupción? mira, cuando tú entiendas que, cuando entendamos que hay justicia y de que un corrupto va a ser efectivamente judicializado, un corrupto de cuello blanco que nunca hemos visto, si acaso uno, cuando los corruptos le tengan miedo a la justicia, porque es que ya perdieron la coercibilidad. La coercibilidad es ese estado interno que le tiene un ciudadano a las consecuencias de la justicia y esa coercibilidad es la que hace que no cometa delitos.
Es decir, si yo voy a un supermercado, yo sé que tengo que coger un producto y pagarlo, porque si me lo embolsillo, me pueden pillar y me van a judicializar. Y yo tenga la plena seguridad que eso va a pasar y por eso no lo hago. Esa coercibilidad que tiene un ladrón cuando se roba un celular, que tiene miedo y que tiene que salir corriendo de la justicia, porque sabe que si lo cogen, lo judicializan. Al menos esa delincuencia de base, de abajo, común, tiene coercibilidad, al menos en un porcentaje. Pero es que aquí los corruptos de cuello blanco no, perdieron la coercibilidad. Ellos no la tienen. Ellos saben que si se roban esas grandes cantidades de dinero, nada les va a pasar. Y el colombiano también lo sabe. Nosotros sabemos que nada les va a pasar. Porque fíjese, ahora, yo por judicializar algunos ya tengo 12 procesos en 2 años me los abrió la misma fiscalía. Y todos relacionados con ellos. Y a ellos nada les va a pasar. Ellos están ahí. Siguen contratando con el Estado. Y yo judicializada. La fiscalita de abajo. Entonces no hay justicia. Es descarada los niveles descomunales de la justicia. Yo creo, yo creo que en este país hay tantas cosas por arreglar que si empezamos arreglando otra diferente a la justicia, nada hacemos. Nada Oye, ¿y tú hacemos. harías megacárceles como las de Bukele? Mira, yo no soy pendenciera, ni justiciera, ni nada. Pero aquí hay una realidad. Aquí hay una realidad. Estamos hablando hipotéticamente, Sí, todo ¿no? hipotético. Sí, aquí hay una realidad. La realidad es que esto no es Suiza, esto no es Noruega. Aquí tenemos muchos delincuentes. ¿Y dónde los vamos a meter? ¿Dónde? Además que hay que quitarle la plata que nos robaron y no se quita. ¿Sabes por qué no se la quita? Porque es la corrupción de los contratistas está ligada al funcionario. Entonces, el mismo funcionario que imparte justicia, esto es una delincuencia organizada, que no le conviene que se restituyan los dineros al Estado porque ya se los repartieron todos. Entonces, ahí nos engañan con que lo meten un ratico a la cárcel y luego sale con beneficios al año. Entonces, claro que hay que construir centros, mira, hay que construir centros carcelarios. Y la justicia hay que privatizarla porque, perdón, la justicia no. Por lo menos el IMPEC, yo privatizaría el IMPEC porque está muy corrupto. Las cárceles. Sí, sí, no, exacto, el sistema carcelario. El sistema carcelario hay que privatizarlo porque en manos de los funcionarios se maneja de una manera descomunal, muy corrupta. ¿Cómo se nos escapan los presos así como si nada? Y cómo un preso ordena desde adentro. Entonces eso hay que Oye, sí, privatizarlo. eso fue increíble que mataran al director de la modelo que no llevaba ni siquiera un carro blindado, siendo el director de la modelo, cuando tenemos una cantidad de gente utilizando carros blindados y expresidentes con yo no sé cuántas camionetas y no sé cuántos cientos de... ¿Qué opinas de eso? Periodistas, Periodistas, defensores de derechos humanos, de todo. sí, ¿Qué opinas de sí. esa cosa? Bueno, eso, eso obedece a que hay corrupción a todo nivel, a todo nivel. Yo creo que eso responde a lo complacientes que estamos siendo incluso con la población carcelaria. Estamos siendo complacientes con el delito y siguen delinquiendo desde adentro, pero por otro lado también estamos maltratando sus derechos humanos porque los tenemos hacinados. Y no nos importa. A nosotros no nos importa, al Estado no le está importando la población carcelaria, no nos importa que delinca, no nos importa que esté hacinada. Y no hay una voluntad de querer poner un orden o emplear recursos para la construcción de cárceles. Claro que hay que construir cárceles, ahí no, estoy de desacuerdo con el ministro Zuna. El ministro Zuna cree que es el ministro de dónde, de Noruega, de Suiza, que hay que soltar a todos los presos, los que delinquen. No, aquí hay que construir cárceles. Aquí hay mucho delincuente todavía, empezando por los de cuello blanco. Hay que construir una cárcel especial para los delitos de cuello blanco, especial para ellos. Pero si eso les dan es casa por cárcel, ¿tú acabarías con lo de casa por cárcel entonces? Claro, se las dan que porque no hay para dónde meterlos, no hay dónde meterlos, no hay dónde mandarlos a los pobres. ¿Ah? Eso, mira, esos son los peores delincuentes de un país, los de cuello blanco. Porque digamos que un ladroncillo que se hurta
un celular. Hay que ver su condición, si fue a la escuela, si tuvo mamá, si no tuvo mamá. Yo los veo, a muchos los veo incluso como víctimas del mismo Estado que no ofreció oportunidades, ¿sí? Esos son rateritos, pero es que los otros son unas Mm. ratas gigantes. Angélica, y Eso requiere un espacio muy grande. hablando de injusticia, estamos viviendo uno de los casos más terribles de la injusticia y de la crueldad humana, que es el genocidio en Gaza. ¿Tú qué opinas de eso? Ay, Pablo, mira, opinar sobre este tema, eso es eso es una guerra milenaria entre Palestina e Israel, eso es lo que yo opino, donde desde las escuelas de ambos países a los niños les siembran el odio. En las escuelas de Palestina enseñan a los niños a odiar a los israelitas. Y en las escuelas de Israel enseñan a los niños a odiar a los palestinos y les heredan ese odio. Son guerras de odio. Y cómo cuando les cedieron, a ellos, sus estados están limitados por la franja de Gaza. O sea, ¿cómo van a ubicar dos personas, dos estados que se están, o dos poblaciones, dos naciones que se están matando entre sí desde los años de Matusalén, porque son guerras milenarias, que ni siquiera nosotros podemos llegar a la raíz de entender del por qué, que empiezan religiosas, son guerras religiosas, y luego ya sembradas en el odio y el poder económico. Y los israelitas ven a los palestinos como los pobretones, ¿sí? Y entonces hay un odio también de los palestinos respecto a los israelitas. Son guerras de odio que sufren, son las mujeres, los niños y los líderes políticos vuelven a manipular las guerras. Obviamente, yo sí pudiese opinar que es una guerra desigual. Es una guerra desigual porque, porque Israel tiene un poderío, está armado, tiene un poderío económico. De hecho, los judíos son el poder económico del mundo entero. Se han fortalecido económicamente. Y entonces es una guerra desigual donde los que están perdiendo son la población más vulnerable, que son mujeres y hombres y gente que quiere vivir feliz en Palestina y los están matando. De hecho, al presidente de Israel fue condenado por la Corte Penal Internacional, ¿no? Tiene una orden de Sí. aprehensión, me imagino que esos organismos internacionales actuaron conforme a derecho. Es una guerra desigual. Ahí yo no quiero ser parcializada porque en las guerras hay niños que sufren también israelitas y hay niños que sufren también palestinos. Pero lo que sí puedo decir es que es una guerra desigual y es una guerra entre ellos y que fue un error que la ONU los haya ubicado a dos pueblos, dos naciones enemigas, los haya puesto de vecinos. Pero tú estás de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, que ha dicho que esto que está sucediendo allí es un genocidio. Sí, estoy de acuerdo con la Corte. Claro que sí, ¿Y qué con la opinas de Corte la Penal. petición de Petro de entrar a los BRICS? ¿O tú serías más de la idea de que siguiéramos en la órbita de Estados Unidos y la OTAN y todo eso? Ay, Pablo, mira, yo soy respetuosa de la autonomía de los pueblos y de las políticas de cada presidente. Eh, yo pienso que esas políticas deberían de ser también consensadas con la mayoría de la población porque estamos en un estado demócrata, social, de derecho y de justicia. Entonces, tendría que mirar más con una lupa qué conveniencias trae para el país, porque es que hay que gobernar al interior, para el interior de nuestros países, no para otros. Tenemos que mirar primero los problemas que tenemos aquí adentro. Es que Colombia está en guerra también. Eso es mentira, de un proceso de paz que ya no estamos en guerra. Este país está muy débil políticamente y tenemos una guerra campal. O sea, que tú no habrías Tenemos, firmado la paz total con todas las guerrillas. ¿Cuál sería tu estrategia, por ejemplo, para lidiar con tanta yo sí guerrilla? hubiese firmado la paz total, pero no así, con tanta impunidad. Porque ya ves que esa paz fue firmada por un grupete y no por la mayoría de los colombianos. Porque en mi concepto hasta allí hubo un peculado cuando se derrochó el patrimonio público para convocar un plebiscito
para que le dijéramos, para que preguntarle a los colombianos si sí querían que se celebrara un acuerdo de paz con estos grupos beligerantes de la manera como se había negociado. Y los colombianos dijeron que no. Y sin embargo, los entes políticos o los politiqueros, aún sobre la democracia participativa directa de un pueblo que dijo no, buscó cómo salirse de las suyas y buscó consenso con los partidos políticos, aún sobre la voluntad de los colombianos, y vieron la manera de ver cómo firmaban ese proceso de paz. Es que el problema no era firmar un proceso de paz, porque Colombia necesita ese proceso de paz. Necesitamos que esos dineros que están en manos de los grupos beligerantes, al margen de la ley, que tienen más de 60 años en este país, que esos dineros, ellos también están cansados de la guerra, pero que seamos serios, que esos dineros sean usados, que entreguen las armas que no han entregado, porque el pueblo sigue armado, no las entregaron, y tampoco entregaron todos los dineros de los cuales se beneficiaron con la guerra, con la extorsión, con el narcotráfico. ¿Dónde está esa plata? Tampoco están resarcidas las víctimas. Es un proceso de paz chueco. Es chueco. Donde incluso el Estado o el grupete que negoció la paz entregó curules, como si ellos fueran el poder soberano. Negociaron las curules, que a las curules del Congreso se llega es a través de la elección popular, del voto popular, de las mayorías, de las democracias, la representatividad. Ellos se las regalaron y están ahí, que no representan nada. ¿Y a costa de qué? ¿A costa de qué? Aún sobre la voluntad de más de 50 millones de colombianos, le dieron curules a los líderes beligerantes. Pues los líderes beligerantes tendrían que primero pasar por un proceso realmente de paz y luego por los canales regulares acceder al poder como acceden todos los partidos políticos a través del voto popular. Ve, una vez más, que aquí los colombianos no valemos nada, no tenemos decisión de nada, nos engañan. Esto es un mamotreto de democracia Oye, y y un mamotreto de justicia. hablando de engaños, nunca te he preguntado qué opinas tú de la reforma de la salud. ¿Tú estarías de acuerdo con que sigan existiendo las EPS como intermediarios financieros del dinero de la salud en Colombia? Eh, Mira, las CPS se han convertido en una alcabala para acceder a los recursos, ¿sí? Se han apropiado los recursos. Y no son, y el problema no está ni siquiera en las CPS, es de quiénes son los dueños de las CPS. Que no son, que las CPS son empresas prestadoras de salud, administradoras de los recursos de salud. Porque quien presta la salud realmente son las IPS, no son las CPS. Las CPS es burocracia, ¿sí? Y por ahí está el desangre del dinero de la salud. Porque ¿quiénes son los dueños? Mira, son los dueños, por ahí he escuchado que hasta la esposa de Carrillo, el ex procurador, es dueño de una EPS. Vargas Lleras, que maneja la salud. Dilian Francisca, que maneja la salud. Son dueños de EPS a través de interpósitas personas. Son los mismos políticos y son los mismos, incluso congresistas, que son familiares de dueños de EPS. Entonces ahí no hay transparencia en la salud, porque todos quieren el dinero de la salud. Entonces se ha mercantilizado la salud en este país como todo. Es que dicen que parte de la población colombiana vino de los árabes, ¿sí? Entonces manejan todo como un mercado persa, no con el fin último de la creación o del funcionamiento del poder público nacional y de la administración de justicia, es prestar servicios públicos al administrado. Ahí tiene que haber mucho altruismo y no hay altruismo. Ahí es poder para enriquecerme, no más. Ya nadie quiere la gloria, siempre lo he dicho. La gente quiere es plata, nadie quiere la gloria, ya no hay héroes.
Angélica, a mí me gustaría preguntarte tu opinión breve sobre algunos de los expresidentes. ¿Qué opinas, por ejemplo, de Ernesto Samper? Pues como son unas figuras que están siempre en el panorama nacional, metiéndose en todo y presentes en las decisiones y Mira, haciendo partidos yo, políticos, yo, la yo gente no siempre quise, tiene sí. como ganas de saber qué opina uno de los expresidentes. Mira, yo no quisiera opinar de ninguno de ellos. Al pasado, pasado. Colombia necesita ir para adelante. Lo que podemos opinar es que todos lo han hecho mal, porque si lo hubiesen hecho bien y hubiese continuidad de Estado, nosotros ya estaríamos con la paz. Ya tendríamos paz, no habrían grupos beligerantes, no habría nada, no habría pobreza. O nos van a engañar que este país es pobre. Este país es rico, el país tiene muchos recursos. Lo que no tiene es voluntad de los políticos. Porque es descabellado cómo salen millonarios, salen multimillonarios de los cargos públicos. Pero entonces ¿Sí? esto es un poco contradictorio con lo que acabas de decir, porque por ejemplo hay presidentes e hijos de presidentes que han multiplicado sus patrimonios por miles de veces. Entonces, eso no lo estudiarías, no lo interrogarías. El caso, por ejemplo, de presidentes judicializados como Álvaro Uribe, ¿no seguirías adelante con esas investigaciones? ¿Qué pasaría Mira, con los falsos positivos, por ejemplo? Mira, indistintamente de tendencias partidistas o de que es Uribe, que es Petro, que es este, que es el otro, el que cometió un delito tiene que judicializarse. La justicia tiene que ser ciega, imparcial, transparente, porque los partidos políticos nos tienen idiotizados, nos tienen divididos como nación y la nación hay que reconstruirla. ¿Sí? Entonces, el uribista defiende Uribe, 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 pero así sea algo malo, pero si es uribista lo defiende. ¿Están cegados? Están enfermos de politiquería, tienen que usar la cabeza en pro de ellos mismos y de la nación. Usen la cabeza. Y también los petristas radicalizados que quieren a Petro, Petro, Petro a costa de lo que sea. Así Petro hace algo malo y no importa, es Petro. Así no es, así no funciona, así no funciona. Mira, lo que está mal hay que censurarlo. Tenemos que cuestionar a los políticos, a los politiqueros, a los partidos políticos. Hay que funcionar, hay que censurar a todos, porque es que nos estamos dejando contaminar por lo que nos venden los medios de comunicación y los partidos políticos. Yo creo que la mayoría de los colombianos somos sensatos y aprendamos a utilizar esa sensatez para poder crecer como nación. Tenemos que ser sensatos y congruentes y sinceros. No se dejen llevar por encantadores de serpientes que los están engañando. Muchos quieren llegar para enriquecerse y para darle rienda suelta a sus problemas psicológicos, a sus egos, a sus egos. Todos somos iguales ante la ley. Ante la ley todos somos iguales y así tiene que ser. Mira qué bonito sería una nación donde es que aquí vemos que los políticos, altos funcionarios, delinquen todos los días y nada pasa. Y nosotros ya estamos casi que aceptando que ellos no tienen, a ellos no se les puede judicializar. Porque, de hecho, yo lucharía porque se elimine el fuero a estos altos funcionarios. No deberían de tener fuero. Están ocupando cargos donde tienen que portarse como los mejores padres de familia y dar ejemplo. Y si ellos delinquen, el peso de la ley les tendría que caer con más fuerza que al ampón el raterito de calle, porque ellos llegaron eh, con vendiéndonos unas ilusiones, unas esperanzas, y no Oye, ¿y llegan a a ti ellas. te parece justo el sueldo de un congresista, por ejemplo, 45 o 50 millones de pesos? ¿Tú cambiarías eso si pudieras o no? No, mira, yo no sería partidaria es que ¿cuántos congresistas hay? Hay pocos para los salarios. Yo no les cambiaría el sueldo, la verdad que no les cambiaría el sueldo. No les cambiaría a estos que están ahí, como están actuando, de verdad que si se reformara la ley, se les quitaría es la curul, que funcione el sistema de justicia.
usted no es digno del dinero que se está ganando por esto y por esto y por esto, porque no está actuando así. Usted está delinquiendo, fuera del Senado. Que sacarlo, expulsar a ese agente del Senado. El salario es lo de menos. De verdad que ahí no está la corrupción en los salarios. Para ellos el salario es lo de menos. Son las decisiones o los votos que ellos emiten. Nos han demostrado los colombianos que ahí hay plata de por medio. Entonces, es depurar el Senado, depurar la Cámara de Representantes, depurar el Congreso de funcionar. Hay que despertar en Colombia esa clase digna del país que no quiere participar en política, esos literatas, esos jurisconsultos, esos filósofos, esos filántropos que sí le quieren aportar algo bueno al país, pero que ya ven la política tan prostituida que no quieren ni siquiera incursionar en política. Pero hay que despertar esas ganas de que surja toda esa clase bonita que existe en Colombia, que yo sé que hay mucha, y lo Oye, necesitamos en participación política. y nos dijiste que nos ibas a leer un escrito breve que habías hecho precisamente sobre eso. ¿Por qué no nos lo lees antes de que se Sí, nos olvide? sí, ya es hora. Bueno, yo prácticamente lo que dije aquí lo resumí en un ensayo que dice, lo llamé Los entuertos de la justicia colombiana, hecha a la medida de los poderosos. Eh, y es así. La ausencia de justicia y peor aún, una justicia casi que en su totalidad politizada, es la causa del aumento de la criminalidad a cualquier nivel, que incluye al narcotráfico y al tráfico de armas de guerra. Es la causa del descontento e indignación de la población civil, de la desmoralización de la fuerza pública, el hecho de la paralización del desarrollo y progreso de la nación, el aumento de la corrupción estatal, la causa de que se ahuyente la inversión extranjera y por ende el fomento laboral. En general, es el caldo de cultivo para la anarquía. Y es que sin justicia es imposible que haya democracia. Veamos por qué. Platón, en su magistral obra La República, nos describe a la justicia como el reparto equitativo de los beneficios del Estado entre sus habitantes. De modo que para gobernar de manera justa, los gobernantes no puedan ser aquellos que ambicionen el poder para su propio enriquecimiento, sino los que luchen virtuosamente por el desarrollo general de la población. Dijo también que la transgresión a este principio de justicia se castiga severamente, lo que permite que se cumplan los objetivos del Estado. Bueno, la palabra Estado se la puse yo porque Platón decía era ciudad. En aquel tiempo todavía no se conocía la palabra Estado. Y nos recalca que la justicia es un equilibrio natural sobre el cual debe inclinarse el ser humano. Platón nos quiso decir entonces que los gobernantes que transgredieran el principio de la justicia, que no es otro que propender por el bien general sobre el bien particular, tenían que ser castigados o sancionados severamente. En Colombia, los ciudadanos tenemos muchos años en guerra por la transgresión a este principio. En consecuencia y en mi concepto, desde antes y después de la fundación de la República de Colombia, nunca hemos tenido una democracia representativa del pueblo y para el pueblo. Y si no hacemos algo ahora mismo, como nación, para arreglar estos entuertos de la justicia, que aún nos carcomen, seguiremos muchos años más en guerra, sin alcanzar la tan anhelada paz para nosotros los colombianos. Podemos entonces inferir que la justicia es un bien supremo, anhelado por todos, y a pesar de la divergencia ideológica, ese es el punto de intersección que nos une a todos los colombianos. En esa búsqueda para algunos utópica y para otros realizable de poder vivir en un país donde impere la justicia, porque es que el imperio de la justicia está por encima del imperio de la ley. Porque ley y justicia no son lo mismo. Tenemos muchas leyes ilegítimas que no obedecen a las necesidades de los colombianos. Y aún así son leyes porque un puñadito de congresistas así lo quisieron. Y aunque ley y justicia deben coexistir armónicamente, eso no sucede en Colombia, donde algunas leyes son injustas y además la politiquería la interpreta libremente a su antojo. Y les voy a explicar por qué. La Constitución del año 1991 dice que la soberanía reside en el pueblo.
pero no es verdad, porque en el texto de su desarrollo contradice este postulado y les diré por qué, o les diré algunas razones. La configuración de la justicia en la Constitución del año 91 está plagada de acuerdos políticos y no sociales, en beneficio de un pequeño grupo de politiqueros que manejan descaradamente el destino de más de 50 millones de colombianos. Porque los constituyentes de aquel entonces o fueron muy ignorantes de la realidad del país o fueron muy complacientes y hasta quizás maleables y manipulables. Ellos mismos que hoy se jactan de haber redactado la actual constitución que nos gobierna y que por ello ocupan grandes o altos cargos públicos y que ha sido reformada por el Congreso desde su creación alrededor de 55 veces, sin que hubiese participación del pueblo que los eligió y sin que ni siquiera nos hayamos enterado de los cambios que impactan la forma de vivir de los colombianos. La Constitución Política de Colombia le otorga potestades y poderes absolutos a los políticos que ocupan altos cargos públicos. Y por el contrario, deja al pueblo disminuido frente a la toma de decisiones trascendentales para el país y por ende para los que vivimos dentro de su territorio, dejándonos en un estado de indefensión al respecto. A manera de ejemplo, tenemos de entre muchos entuertos las superpotestades que le otorga la Constitución a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que han pasado de agache y muchos de los colombianos no sabemos. Que ellos se comportan más como políticos que como salas casacionales para impartir justicia, y respetando incluso el reparto y el turno de las decisiones judiciales. Es que el problema no es ni siquiera las superpotestades, sino la manera de cómo llegan a ocupar tan alto cargo o tan alta dignidad sin que sean dignos de nada, es mi concepto. ¿Cómo llegan? Ellos son electos por ellos mismos. Se escogen de las listas enviadas por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Y los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura son elegidos por la Corte Suprema de Justicia. Entre paréntesis, es decir, tú me eliges, yo te elijo. Asimismo, los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por ternas hechas por la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de los tribunales superiores en provisionalidad. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial y, como si fuera poco, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen fiscal general de la Nación y seleccionan candidato de la terna procurador y a contralor general. Igualmente, la construcción constitucional de la justicia para aforados es dantesca e incongruente con el principio de imparcialidad y transparencia de lo que representa la palabra justicia. El fuero es una prerrogativa en la manera de cómo serían investigados y juzgados algunos altos funcionarios por la dignidad del cargo que ellos ostentan. Óigase bien, dignidad en mayúsculas. Los aforados constitucionales son el presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de Estado, magistrados de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el fiscal general de la Nación. Estos altos aforados son investigados por el Congreso y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, es decir, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es su fiscalía natural. Y son estos quienes los imputan. Y el Senado los acusa ante la Corte Suprema de Justicia para que sea la misma Corte quien los juzgue. Otro paréntesis. Como pueden darse cuenta, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia les corresponde juzgarse a ellos mismos por la comisión de hechos punibles, incursionados por ellos mismos. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia también tiene como potestad investigar y juzgar a los miembros del Congreso, integrados por los representantes a la Cámara y los senadores. Sí,
a esos mismos que les corresponde la investigación en fase de imputación y acusación contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, contra sus justicieros. Se pueden dar cuenta entonces que esto es un círculo vicioso de una justicia macabra, cerrada y viciosa entre ellos mismos, razón por la cual ocurre el hecho de que sospechemos acuerdos cerrados como por ejemplo, yo no te investigo y tú no me investigas. Yo te archivo, pero solo si tú me archivas. Y así van pasando los años, donde apenas nos ha tocado presenciar una escasa condena de un aforado por corrupción estatal. Es decir, el mensaje que nos deja la justicia para aforados es que los corruptos de cuello blanco son intocables o son intachables quizás, aunque sean los culpables ante el pueblo de la pérdida o malversación de los dineros del erario, es decir, los dineros del pueblo destinados a planes sociales. Como pueden ver, son superpoderes que giran en torno a ellos mismos y más de 50 millones de colombianos estamos gobernados en un alto porcentaje por la voluntad de 23 magistrados que no gozan de legitimidad, porque no han sido elegidos por el pueblo para tener tales superpoderes, siendo que mediante el ejercicio del derecho al sufragio es que cada uno de nosotros cedemos un granito de la soberanía que nos pertenece respecto a nuestro territorio por ser colombianos, para que unos representantes decidan por nosotros. En mi parecer, en un país donde la corrupción estatal pulula, los altos funcionarios, con excepción del cargo del presidente de la República, se les debería quitar esas prerrogativas de la justicia y en su lugar deberían ser investigados y juzgados como cualquier otro ciudadano más. No debería tener derecho a tal privilegio un alto funcionario al que la dignidad del cargo le exige un alto comportamiento fundado en el ejemplo, la transparencia y la moralidad pública. Por otra parte, en el ejercicio de impartir justicia, muchos jueces de la República están dándole muerte a la ley al motivar sus sentencias en interpretaciones que de la ley hacen las altas cortes, muchas veces distantes del espíritu del legislador en representación del pueblo e incluso del constituyente primario. Con esto, una vez más, en la impartición de justicia, el andamiaje judicial se distancia de la voluntad popular. Es decir, no hay respeto a la independencia de poderes, no hay respeto al pueblo, pues el Poder Judicial está legislando todos los días. Y ante esta situación tenemos un Congreso inerte y hasta complaciente, porque si bien los congresistas son representantes del pueblo, me parece que es una visión romántica e ingenua debido a que los presidentes de los partidos políticos, como lo han manifestado, creen que los congresistas se deben al mandato de ellos como individuos y no al de las mayorías que los eligió por medio del derecho al sufragio. Por el mismo camino, los congresistas siempre nos han demostrado en sus debates más interés por sus propias causas que por las que fueron elegidos. Por este motivo es que la Constitución Política de Colombia no debe prever la posibilidad de que los congresistas puedan reformar la Constitución sin la aprobación del pueblo, quienes al hacerlo lo hacen más con un sentido político que un fin social. Esta solo debe ser reformada única y exclusivamente por el poder popular y no a retazos como lo hace el Congreso con un mero acto legislativo del cual ni cuenta nos damos y que la mayoría de las veces lo hacen con fines partidistas y no en beneficio del bien general de los colombianos. Asimismo, la Constitución prevé que el pueblo puede convocar una asamblea constituyente, pero es que eso es una gran falacia, porque para hacerlo necesita pedirle permiso al Congreso. Es decir, el pueblo no puede convocarla si el magnánimo Congreso se lo prohíbe. Y es que constitucionalmente es una facultad discrecional de esa corporación darle permiso o no al pueblo para convocar una asamblea constituyente. Y con esto no le estoy dando la razón al gobierno actual. No. Lo que quiero referir o hacer énfasis es que tenemos un caos político causado por guerras partidistas, donde nos hemos dado cuenta que los ciudadanos colombianos no tenemos derecho a decidir
sobre los asuntos públicos que nos afectan y trascienden notablemente nuestras vidas. A manera de ejemplo, ya lo vimos cuando se nos preguntó en el plebiscito del año 2016 si los colombianos estaban de acuerdo con la manera como se había acordado el proceso de paz, en donde la mayoría de los colombianos manifestaron que no. Y sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos encontró vilmente la manera de burlarse de la voluntad de más de 50 millones de colombianos, que queremos coexistir en armonía, logrando su cometido, involucrando a los partidos políticos en un pacto que reemplazó la manifestación de un pueblo que dijo no. Ejemplo, palpable, que los partidos políticos no actúan conforme al mandato del pueblo. Es indudable que los entuertos conocidos como micos de la justicia necesitan ser arreglados, lo cual no se va a lograr con una comisión de reforma a la justicia, que jamás solucionará los graves problemas existentes, lo que significa, por supuesto, que el país pide a gritos una Asamblea Nacional Constituyente, pero, ojo, única y exclusivamente para darle poder al pueblo y para darle una solución a todo lo que está mal en la justicia, y no para perpetuar líderes en el poder, aún sobre la alternancia, la democracia, la institucionalidad y el bien común, y mucho menos permitir que líderes políticos se aprovechen desde su posición del Estado para querer acceder a una constituyente con fines partidistas e individualistas y fines que no están claros o no le quedan claros al pueblo colombiano. Por otra parte, como está construido o constituido el fuero constitucional, ese mismo que protege a los altos funcionarios por corrupción estatal, un fuero protector, representa una burla al pueblo colombiano en cuanto a justicia se refiere, porque le garantiza impunidad a los delincuentes de cuello blanco, que son los mismos políticos aliados con contratistas e incluso con el narcotráfico, el cual se camufla entre los partidos políticos con la finalidad de hacerse invisibles y tener tranquilidad para delinquir con impunidad. También vemos contratistas del Estado disfrazados de políticos y políticos disfrazados de contratistas. Esta situación ha hecho que con los impuestos y las riquezas de la nación se engorden las fortunas de los supuestos gobernantes para seguir accediendo al poder una y otra vez como tal círculo vicioso. No es nada distinto a lo que hacen las bandas criminales que matan, roban y extorsionan, y con el botín compran armas para seguir fortaleciendo su acción criminal. Y esto ha llegado al extremo de que las castas políticas en los departamentos crean que los votos del pueblo son de ellos y no del pueblo. Y así se han ido apoderando de la nación como terratenientes que reparten migajas a sus siervos. Y ante esta situación, el pueblo se encuentra indefenso para hacerle frente a tales injusticias, como ya lo ha demostrado tanto la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes como la Corte Suprema de Justicia. Otro ejemplo es el poder omnipotente que se le da al fiscal general de la nación, incluso para violentar la independencia y la autonomía judicial, para hacer favores políticos. Y esto sucede por el irrespeto absoluto a la Constitución y por la manera como es electo. Por otra parte, es inconcebible y hasta de no creer que los colombianos estemos inhabilitados constitucionalmente para revocar el mandato del Ejecutivo a nivel presidencial. O incluso tampoco podemos revocar el mandato de un fiscal general, un contralor, un procurador, un defensor del pueblo, un congresista o cualquier otro alto funcionario público por transgredir o violentar el orden constitucional de la nación, e incluso por actos inmorales contrarios al bienestar general de los colombianos. Es inconcebible que esa potestad sea única y exclusivamente del Consejo de Estado, siendo que tenemos una justicia tan politizada y parcializada, pues en las naciones que se tildan de demócratas, las decisiones trascendentales son tomadas por las mayorías y no por un pequeño grupo que detente el poder, teniendo en cuenta que la representación popular indirecta está actualmente degenerada y parcializada en beneficio de intereses particulares y no generales. En general,
Valga la redundancia, la actual Constitución limita el acceso del pueblo a la justicia y la deja a la merced de los políticos de turno, de los politiqueros, que son siempre los mismos que acceden al poder mediante un monopolio y con los dineros del mismo Estado, el dinero de los impuestos. Es que se perdió por completo la visión de país que la administración pública debe tener, que no es otra la de la prestación de servicios públicos que dignifiquen a los administrados. Por otro lado, o por todo esto, es que se requiere acercar más el poder público al pueblo, dinamizándolo, ya que la representatividad de un congresista e incluso de un presidente está más comprometida con las ambiciones particulares que para con la nación. Se hace necesario que los asuntos trascendentales para todos los colombianos sean decididos por las mayorías y no por los partidos políticos, que cada vez se alejan más de la realidad y la necesidad de un pueblo que proclama cambios estructurales en la manera como se están llevando los asuntos públicos. Precisamente, todos estos entuertos o desaciertos en la configuración constitucional de la justicia en nuestro país son la fuente de todos los males que nos están carcomiendo como nación, que se ven reflejados en el aumento de la corrupción estatal como consecuencia de la impunidad, la ausencia de seguridad jurídica que impide el auge de la inversión extranjera, el desarrollo de la infraestructura del país, las oportunidades laborales, la desigualdad, la pobreza, el desplazamiento forzado, la crisis migratoria, la implementación del proceso de paz, el descontento social que peligrosamente puede conducir a la barbarie por ausencia de autoridad y en general la inestabilidad política que hoy afecta al país. Es que la justicia es la base fundamental de la paz y de la democracia. Esto viene ocurriendo mientras Colombia se debate entre socialismo, capitalismo, independentismo, populismo y otros ismos. Los ladrones y los ineptos están tomándose cada vez más al país. Ladrones en el poder los ha habido siempre y gobernantes incompetentes también. Pero en estos tiempos, la criminalidad de algunos actores políticos en Colombia ha alcanzado niveles inmorales y las consecuencias de la ineptitud de quienes nos gobiernan las estamos viendo amplificadas. Es que ya no estamos hablando solo de la corrupción habitual, la del ministro que cobra una comisión por la compra de armas o por otorgar a dedo el contrato para construir una carretera. No, se trata de actos de corrupción que no son individuales, sino colectivos, sistemáticos, con estrategia y permanentes. Esta es la razón por la cual Colombia requiere una transformación de la estructura de las instituciones del Estado, dándole poder a la ciudadanía en el sentido de que participe activamente en el destino social, económico y político de la nación. El desafío de hoy para todas las instituciones del país es que el desempeño de ellas sea la creación de bienestar para la sociedad y se desarrolle en un ambiente donde predomine la honestidad, la armonía entre sus habitantes, el progreso, la moralidad, los valores y por ende la felicidad. Pero para que esto suceda, debemos erradicar la política partidista dentro de las instituciones colombianas, al menos dentro de las instituciones colombianas. Es que los ciudadanos están cansados de ver casos en los cuales abiertamente los partidos políticos se adueñan de las corporaciones del Estado, las cuales obtienen como contraprestación por brindar apoyo a quien en ese momento esté gobernando. Y hasta forman fortines políticos en los cuales solo puede entrar quienes se identifiquen con esa parcialidad política. ¿Acaso no es esta la más descarada evidencia de que la intención es lucrarse de los dineros públicos? La polarización partidista no solo ha llegado a permear a las instituciones del Estado colombiano, como los órganos de control, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, o como órganos de gobierno como ministerios o institutos autónomos, pues en este momento permea a cualquier ente público que posea recursos para gastos. Es por ello la importancia de mantener fuera de la discusión partidista a la fuerza pública, ya que ella representa un freno invisible a las pretensiones hegemónicas de quien detente el poder. Por eso es su misión de resguardar la Constitución y por ende la soberanía, la democracia, la institucionalidad, la alternabilidad, el territorio y el orden público. Y es que las ideologías o divergencias políticas o partidistas
No pueden estar o transgredir la institucionalidad de las tres ramas del poder público. Finalmente, para terminar, estoy convencida que si se empieza por cimentar las bases de un Estado de derecho y de justicia, que no sea simplemente un concepto constitucional, sino una realidad nacional, será el camino adecuado para acabar con el delito, alcanzar la paz social, la erradicación de la pobreza extrema, la educación, la infraestructura que necesitamos para salir del subdesarrollo. Y una de las puntas de lanza para lograr que esto sea así es que la distribución de la riqueza nacional sea justa y equitativa, sobre todo al invertir más en educación, para que el que menos tiene alcance un nivel educativo que le permita salir del ojo de quienes generan las rentas criminales. Esto acompañado con una política de generación de empleo privado que dignifique a los colombianos y elimine de sus planes el querer huir de su país para aventurarse en otro con empleos de subsistencia. Para concluir, los colombianos tenemos derecho a vivir dentro de un país donde impere la igualdad, la justicia social, donde se respete la independencia y la autonomía judicial, donde la justicia no esté al servicio de los poderosos ni de los corruptos, donde podamos disentir del Estado sin temor a ser transgredidos o acribillados, donde se tenga derecho a exigirle al Estado las ejecuciones de sus promesas políticas, donde veamos que un corrupto de cuello blanco sea investigado, juzgado y sancionado, y donde podamos caminar tranquilamente por las calles sin temor a ser asaltados o asesinados, y donde los hijos de la patria se quieran quedar y se sientan orgullosos de vivir en un país donde abundan las oportunidades académicas y laborales, porque tenemos con qué lograrlo. Este es un ensayo que me apasionó mucho en decirlo, lo hice con el corazón, con las leyes en la mano, con, con noticias que vemos a diario, con casos que me afectaron a mí, que por impartir justicia ya soy yo la corrupta, la judicializada, por disentir del Estado, soy perseguida por el mismo Estado, ¿sí? Porque aquí, cuando nace una persona que quiere hacerlo bien, todas las instituciones se le vienen encima porque quieren que todo siga igual, que no haya orden en Colombia. Qué buena forma de terminar esta entrevista y qué buen resumen de nuestro caos judicial o como dices tú, ese círculo vicioso y macabro que es la justicia colombiana. Así que Angélica Monsalve, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido excesivamente generosa teniendo en cuenta que es fin de semana y debes estar agotada. Pero ha Sí. sido pues una gran oportunidad de saber cómo estabas, de qué piensas y nos has dejado pues ese ensayo ya para terminar que nos pone muchísimas cosas en claro. ¿Lo vas a publicar en algún sitio para poner el link? Sí, voy a hacer un vídeo que creo que a las personas les gusta escucharme, les da pereza a algunos leer y lo voy a hacer y lo voy a poner en YouTube. Perfecto. Bueno, aquí ya lo tienen, pero Ok, si lo dejas por escrito en algún sitio, me lo dices luego y lo ponemos también junto con este vídeo. ok, ok, muchas Oye, y gracias. muchísimas gracias a ti. Te mando un abrazo muy fuerte. Hasta siempre. Gracias, Pablo, gracias por la invitación, cariño, se te quiere. Y a todos, gracias, cariño.